Vieron ahorita la publicidad del musical. Resulta que cuando me enteré del título que tiene este año el musical navideño, ¿cómo se llama? Volver a vivir. No les puedo negar que cuando escuché ese nombre, algo comenzó a suceder en mi corazón. Me quedó como, yo le llamo, perdónenme la expresión, como una rasquiñita ahí, pero buena. Sí, como que en el corazón algo me inquietaba y quedé meditando en ello. Varios días estuve y me daba vueltas, volver a vivir, volver a vivir, volver a vivir. Y me pregunté, ¿será que en mi vida hay algo que necesita volver a vivir? Me confronté, revisé la palabra y ese título, Volver a Vivir, inspira el mensaje que hoy vamos a compartir con ustedes. Y les quiero decir algo, por favor, quienes están aquí, quienes están en salones alternos, quienes están a través de su pantalla viendo este mensaje, abróchese el cinturón. Porque vamos a hacer un viaje a la palabra de Dios. Y vamos a entrar a profundidad, a una gran revelación que tenemos, pero que es necesario que la tomemos para nuestra vida y para el día de hoy. Amén. Así que es tiempo de volver a vivir. Y cuando hablamos de volver a vivir, es necesario ir a las Escrituras. Y vamos entonces al libro de Génesis en su capítulo 2, versículo 7. Yo les pido que estemos muy atentos. Inclusive, dile a la persona que está al lado, si es que te está distrayendo, por favor, no me distraigas. Dile, no me distraigas, por favor. Estamos en Génesis 2, versículo 7, dice lo siguiente. Luego el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este pasaje cortico, pero muy sustancioso, nos da cuenta efectivamente de que nuestro Señor sopló aliento de vida. Un aliento con el poder de crear vida. Quizás el de nosotros no tiene la misma característica, pero el de Dios sí. En ese momento Él toma y sopla vida en nosotros. Tú dirás, pero bueno, eso se refería cuando estaban creando a Adán y a Eva, no a mí. Pues yo te quiero decir que el Señor ha soplado aliento de vida en ti y en mí. Yo lo creo. Soy creación suya y me he convertido en hijo de Él. Y Él ha soplado vida. Entonces lo primero es que para hablar de volver a vivir es necesario tener presente que quien da la vida es el Señor. Él es el dador de la vida. A través del soplo que Él dio a tu vida, hoy podemos respirar. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y cuando seguimos en las Escrituras, allí estábamos en el Antiguo Testamento, pero miramos en el Nuevo Testamento, me encanta porque Jesús hizo muchos milagros. Los milagros de Jesús eran variadísimos, pero en particular Él hizo también milagros de resucitar personas. ¿Cómo así? Claro que sí. Nos lo muestran las Escrituras en los Evangelios. La viuda de Naín iba con su hijo que había muerto y Jesús tocó el féretro y revivió. Jairo lo buscó, le decía, tú puedes, porque mi hija ha muerto. Y Jesús dijo, tranquilo, ella no ha muerto. Y ella se levantó. Y conocemos, la más conocida quizás es la historia de Lázaro. Un Lázaro que ya tenía un olor horrible. Habían pasado varios días desde que Lázaro había muerto. Sin embargo, llegó Jesús y le dijo, Lázaro, levántate, sal de la tumba. Y Lázaro tomó vida. El aliento de vida sopló en ellos. Entonces vemos que el volver a vivir definitivamente es bíblico, está escrito allí en la palabra. Y tú te preguntas, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo te quiero decir que quizás, y gracias a Dios, tú hoy tienes vida. Pero hay áreas en tu existencia en las cuales sabes que has muerto. ¿Cuáles son esas áreas de tu vida que necesitan volver a vivir?
¿Qué es aquello que sientes que ya fue perdido? ¿Qué es aquello que fracasó? ¿Qué es aquello en lo cual crees que ya no tienes esperanza? Hoy es una mañana para volver a vivir. Y seguimos leyendo la Escritura. Uno dice, pero bueno, Jesús hacía esto. Ah, bueno, sí, Jesús lo hacía porque Jesús es Jesús, claro, el Salvador. Soy cristiano, sigo a Jesús. Ok, él podía entonces decirle a Lázaro, Lázaro, sal de ahí. Le quedaba fácil hacerlo. Bueno, eso crees tú. Pero ¿por qué Jesús tenía tal autoridad? Y encontramos la respuesta en el libro de Apocalipsis. En su capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Atención con este versículo. Está hablándose de Jesucristo y él está diciendo que él tiene el dominio sobre la muerte. Quiere decir que Jesús, y eso usted y yo sabemos que Jesús en la obra en la cruz logró vencer sobre las tinieblas. Entonces hay una autoridad que ha sido dada a Jesucristo y esta autoridad significa que él tiene las llaves sobre la muerte, es decir, venció sobre la jurisdicción que tenía Satanás. Aquel lugar, aquel territorio de dominio de las tinieblas ha sido arrebatado. El poder lo tiene ahora Jesucristo. Sabemos que hubo una lucha en la cual nuestro Jesús ya venció. Y usted dice, bueno, pero esa enemistad de ellos, ¿de dónde viene? Y vamos otra vez a Génesis. Vamos a Génesis y leemos en el libro de Génesis capítulo 3:15 lo siguiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Este pasaje es hermoso como toda la Biblia. Se está refiriendo a una profecía. Acababa de suceder que Satanás había estado induciendo a pecado a Adán y Eva. Efectivamente lo conocemos como el pecado original. Eso fue lo que sucedió. Y de allí viene una enemistad y hay allí una profecía en la cual se dice de manera clara y de manera contundente: va a haber enemistad entre tú, Satanás, serpiente horrenda, y de descendencia de una mujer va a venir aquel que va a destruirte. Era la profecía del Mesías. Se estaba planteando de que vendría uno que siendo Dios se haría hombre y sería capaz de entregarse en aquella cruz por nosotros. Eso fue lo que Jesús hizo y Él le da fundamento a que volver a vivir sea posible. La palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 15, versículos 21 y 22, mira lo que nos dice. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Repítalo conmigo: en Cristo todos. Me encanta esto. Otra vez, por favor, hacia este lado. En Cristo todos. Amén. Y hacia este lado, en Cristo todos. Tremendo. En Cristo todos volverán a vivir. Lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. En Jesús encontramos la posibilidad de volver a vivir. No solo para resurrección y vida eterna, diga amén, porque somos salvos. Somos salvos. Eso, atesórelo, cuídelo, protéjalo. Su salvación debemos cuidarla con temor y temblor, dice la palabra. Pero, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Y cómo sería ese momento? O sea, Él venció. Ah, ok, sí, venció. Pero usted sabe que Jesús se entregó en aquella cruz. Yo me imagino que cuando Jesús se entregó en aquella cruz, y ten presente algo, cuando Jesús se entregaba en aquella cruz, iba pensando en ti, en todo lo que tú has hecho en tu vida. Y Él fue capaz de cargarse ese semejante bulto y llevarlo a la cruz por ti y por mí también, porque también pensó en mí. Jesús llega a la cruz.
Usted sabe, se entrega allí. Se cumple cada detalle de la profecía del Mesías que había sido dada. Se cumple. Quitaron sus barbas, lo escupieron. Todo lo que sucedió, cuando uno lo mira detalladamente, se da cuenta, ¡wow! Todo fue cumplido. La profecía, el Mesías se estaba entregando. Siendo Dios, se hizo hombre para entregarse en aquella cruz por ti y por mí. Y yo me imagino que cuando Jesús llega a esa cruz, lo crucifican allí y Jesús muere. Recuerde que la palabra me enseña que Él se hizo maldito porque fue crucificado en un madero. Se hizo maldito por ti y por mí porque llevó nuestro pecado, nuestra maldición. Eso hace que Él muera. Eso hace que haya una separación de Jesús con Dios Padre. Eso era lo que más le inquietaba a Jesús. Por eso Él dice: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él se sometió de manera voluntaria. Yo me imagino que en el reino de las tinieblas estarían felices. Estarían quizás diciendo: ¡ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja! Estarían felices. Yo me imagino los demonios allá. Ese que decían que los iba a salvar está fregado, está perdido. Yo me imagino la guachafita que tenían. Pero te quiero contar que la guachafita que las tinieblas armó allí en aquellos 3 días no iba a ser por toda la vida. Porque había algo ahí. No podía ser contenido por las tinieblas. Porque en Jesús no había pecado. Había sido el Cordero sin mancha que se había entregado por ti y por mí. Y hay un pasaje, no les puedo negar que es un pasaje que me gusta muchísimo. Está en el libro de Mateo 28 del 5 al 6. Pero antes de leerlo, yo le pido que me ayuden, por favor. Vamos a hacer así como un sonidito de expectativa. Vamos. Sonido de expectativa. Mateo 28 del 5 al 6. Mira lo que dice. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Yo les quiero decir algo. La tumba estaba vacía. Iban a ver el cadáver, a prepararlo porque no habían tenido tiempo de hacerlo. Y cuando encuentran que al que estaban buscando entre los muertos ya no estaba allí, porque la resurrección se había hecho vida en él, la fiesta de las tinieblas no podía continuar. Se cerró, se clausuró la fiesta que tenía el infierno, porque aquel que el infierno había tenido a causa de tu pecado y mi pecado ya había sido liberado de allí con un poder tal que podía levantarse aún entre los muertos. Dale un aplauso a ese Dios. Oye, qué tremendo. Qué tremendo es el Señor. El poder que lo levantó a él. Hubo resurrección. Ese pequeño gran detalle de resurrección hace que nuestro Dios sea el único, genuino, auténtico y verdadero. Qué pena, pero así es. La tumba está vacía. Ay, vamos a ponerle flores a Jesús. No hay tumba que visitar. No hay a quien ver. Porque Él no está muerto, está vivo. Lo que tenía que hacer allá, por favor, si lo vas a aplaudir, que sea con fuerza. Lo que Él tenía que hacer allá abajo, lo hizo. Venció sobre las tinieblas. Ay, no les puedo negar que me genera cierto gusto imaginarme cómo sería esa guachafita que se les acabó. Las tinieblas no pudieron contenerlo. Resucitó. La tumba está vacía. Y debemos preguntarnos, ¿qué significa la resurrección? ¿Qué implica eso en mi vida? Y vamos a traer esto a hoy. ¿Qué día es hoy? 11 de diciembre, año 2022. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús haya hecho semejante cosa por mí?
Y alguno dirá, pero Jesús, ¿por qué hizo eso si yo no se lo pedí? Porque te ama. Resulta que Jesús se entrega allí y en su resurrección nosotros vamos a tener resurrección, es decir, que vamos a tener una eternidad en bendición. Esto es real y verdadero. Es maravilloso. Somos salvos por la gracia que derramó Jesucristo cuando se entregó y resucitó. Somos salvos por Él. No por nuestras obras. Y a veces las personas creemos, es que yo soy muy bueno. Es que yo hago esto, yo hago aquello. No, qué pena contigo. Qué bueno que seas bueno, porque debemos dar testimonio de Jesús. Pero tu salvación no será dada nunca por aquello que hayas hecho en tus obras, sino por haber recibido a Jesucristo. Serás salvo por los méritos de Jesucristo, mas no por los tuyos. Entonces, cuando esto lo aplicamos hoy, definitivamente podemos ver que la resurrección significa que en la cruz nos dio vida eterna, que nos limpia de pecado. Sí, claro que sí. Pero también significa que la enfermedad se fue con Él. ¿Estás conmigo? Significa también que lo que sucedió en la cruz da el poder sobre las tinieblas para que tú y yo hoy podamos declarar victoria sobre las deudas. Significa que tú y yo hoy podemos declarar libertad en medio de las cadenas que nos han tenido oprimidos. Significa que aquel que no podía dormir por la angustia, la preocupación y la desolación, hoy puede declarar que la resurrección de Cristo le da la autoridad para poder descansar tranquilo, sabiendo que hay un Dios en el cual cree que le va a bendecir. Es posible gracias a lo que Él hizo. Entonces, estas citas bíblicas que hemos leído, y quizás alguno se preguntó, pero estamos muy históricos hoy en este mensaje, yo te quiero decir que la palabra de Dios nos está diciendo y está hablando que es posible volver a vivir en aquello que tú creías que estaba muerto en tu vida. Quizás el matrimonio ya no sirve para nada. Son más si le contaras, ahora a propósito que estamos en tiempo de mundial y cuentan los minutos, ¿no? Entonces cuentan los minutos de posesión del balón de un equipo y hacen porcentajes. Si contaran los minutos de posesión en pelea en tu hogar, de pronto sería 90% de contienda, 9% durmiendo y en un 1% de paz. Quizás tu matrimonio está así, quizás la pelea con tus hijos está así, quizás donde vives en el trabajo es así. Pero aquello que Jesús hizo, es necesario que tú y yo lo tomemos y que activemos eso en mi vida. Creer en Jesucristo y llamarse un creyente, un cristiano, va más allá de venir un domingo a la iglesia. Es algo, es un estilo de vida, porque Él quiere propiciar en nosotros, y ahorita vamos a ver cómo vamos a lograr eso. Él quiere propiciar en nosotros un estilo de vida en el cual se haga vivo en nosotros. Volver a vivir en todas las áreas de nuestra vida. Vivir para Cristo. Amén. ¿Sabes? La historia no termina ahí. Vamos al libro de Romanos y abroches el cinturón. Romanos 8, versículo 11 dice lo siguiente. Romanos 8, 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Como que no lo entendimos. Vamos a repetirlo. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Les quiero decir que Jesús venció sobre las tinieblas, se levantó entre los muertos, resucitó. Y la palabra me está enseñando que lo que movía a Jesús, aquello que levantó a Jesús de la tumba, está en ti y está en mí. Se llama, y te digo el nombre, Espíritu Santo de Dios. Qué cosa más maravillosa. Esto cambia, ¡puf! Esto explota la mente, porque desde la mente no lo podemos entender. Debemos vivirlo en el Espíritu. ¿Qué tipo de vida estás llevando tú?
Una vida donde volvemos a vivir y en la cual sabemos que el poder que levantó a Jesús, es decir, el poder jamás manifestado, el poder más grande de la humanidad, vive en ti. Espíritu Santo está en mí. El día que recibí de corazón a Jesús. De pronto alguno dirá, ay, pero yo hice la oración de fe hace mucho tiempo. Yo ya recibí a Jesús, pero yo eso no lo he vivido. Bueno, yo hoy te quiero retar a que puedas llevar una vida en la cual podamos ver las manifestaciones del Dios vivo. Podamos ver ese Dios, ese Jesús real, verdadero, que hace milagros, que transforma vida, que cambia rostro, que hace cosas diferentes y sobrenaturales. A ese necesitamos ver. En Él necesitamos confiar. El poder que levantó a Jesús de la muerte está contigo. Entonces, ¿por qué le tienes tanto miedo a ese banco y a esa deuda? El poder que levantó a Jesús de la muerte está contigo. Entonces, ¿por qué tienes tanto temor de lo que le va a suceder a tus hijos? Si la promesa está dada, Él la cumplirá. ¿Por qué entonces hay tanto miedo? Porque vivimos como si estuviéramos muertos en la fe, negando lo que ya hizo aquel Dios redentor que está con nosotros. No nos ha abandonado, ni lo hará. No pretende hacerlo, ni lo ha imaginado. Quiere que nosotros creamos en Él y que entendamos que para volver a vivir es necesario ir a Jesús. Porque el poder que Él tiene está en nosotros para levantarnos, sacarnos en victoria y poder decir: Ebenezer, hasta aquí me ha traído el Señor. Dale un gran aplauso a ese Dios todopoderoso. ¿Qué va a cambiar el Señor? ¿Qué en tu vida? ¿Qué necesita volver a vivir? Quizás algunos me dirán, bueno, estamos en diciembre. El año lo comencé con entusiasmo, pero a medida que han ido pasando los meses y los días, se ha ido apagando. Quizás hemos visto las noticias constantemente, que está bien ver las noticias, pero no dejes que ellas manejen tu vida. Quizás hemos dejado que las angustias hagan una nube turbia en mis pensamientos. Tal vez el negocio que inicié no ha ido bien. ¿Qué necesita volver a vivir? ¿Qué es aquello que tú necesitas que tome fuerzas en el Señor? Tal vez tu corazón se ha ido volviendo como un corazón de piedra, un corazón endurecido, porque te han traicionado, porque te han hecho daño. ¿Qué es aquello que ha endurecido tu corazón? Pero Jesús y lo que hizo Jesús permite que tú hoy sepas que Él puede revivir aquel corazón que se volvió de piedra, pero puede volver a latir al ritmo del Señor. ¿Qué es aquello que necesita volver a vivir? El desgaste de los tiempos difíciles, la pandemia. Quizás los sueños que tenías están muertos. Más de uno dirá, ya ni me acordaba que tenía sueños. Y los sueños han ido muriendo. Y el sueño está por allá agonizando. Hoy es mañana de resurrección. Hoy es mañana para que tus sueños puedan volver a vivir, creyendo que aquel que dio su vida por ti te da la sabiduría, el poder y la autoridad para que tus sueños revivan, porque es tiempo de volver a vivir. Solo Él lo puede hacer. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus amigos? ¿Cómo está tu vida, tu santidad? ¿Cómo estás? ¿Qué necesita volver a vivir hoy en ti? Yo sé que el Señor está dándonos revelación y nos está confrontando nuestros corazones. Y ahora que estamos hablando, está recordando cosas, sueños, anhelos. Muchos quizás nos hemos conformado. No, ya no hay nada que hacer, ya eso quedó así. No, sí hay mucho por hacer. Sí es posible en aquel que todo lo puede. 3 cosas rápidamente para que tengamos un tiempo de oración. Pero 3 cosas que vamos a poner en práctica para que
veamos el esplendor de volver a vivir. Todas las áreas de nuestra vida. Lo primero, creer en Jesús y movernos en fe. Y usted me va a decir, pero yo ya creo en Jesús hace mucho. Listo, eso está muy bien. Usted cree en Jesús, lo felicito. Bien. Recibiste a Jesús, hiciste tu oración de fe, has creído que es tu Señor, tu Salvador, le has pedido perdón por el pecado. Maravilloso. Tienes la vida eterna si eso ha sido de tu corazón. Excelente. Pero te quiero decir que Él quiere hacer más en nosotros. Además de darnos la salvación, Él quiere hacer cosas nuevas. Quiere que aquello que estaba en ruinas, aquello que estaba muerto, aquello en lo cual tú ya no tenías esperanza, aquello que creíste que un día podías cambiar y que ahora piensas que ya no es posible, sí es posible con el Señor. Creer en Jesús, no como un Dios lejano, sino como un Dios real y cercano a nosotros. Que yo acudo a Él y Él me escucha, que es mi amigo. Él quiere una relación con nosotros. Él quiere que estemos cerca de Él y vamos a movernos en fe. ¿Sabes? Te confieso algo de mi vida. Cuando tenía 16, 17 años que me estaba graduando del bachillerato, quería comerme el mundo, tenía tanta pasión por muchas cosas. Y recuerdo que, le voy a revelar mi edad. En el año 96 me gradué de bachillerato. 1996, ya están sacando cuentas algunos, Y resulta que en el año 96 me gradué y tuve la oportunidad de escribir y leer el discurso de mi promoción, la Prom 96. Y recuerdo que el discurso comenzó con las siguientes palabras: interpretar el mundo es poca cosa, hay que cambiarlo. Dios mío, ¿eso cómo se hace? ¿Eso cómo? Pero en ese momento latía algo en mi corazón. Dios después me permitió ver que sí se podían hacer cosas, sí, claro, sí. Y me permitió en más de 20 años en un camino que anduve laboral hacer algunas cosas. ¡Qué bueno! Pero te quiero decir algo. Que la verdadera y genuina transformación de lo que nos rodea la he experimentado en Jesús y en el poder de Jesús. Transformación, cambiar el mundo, sí. Personas que llegan con sus hogares acabados y de pronto vas viendo cómo va cambiando su rostro, cómo las cosas se van restaurando, cómo el Señor va reparando, cómo el Señor va haciendo algo nuevo. Y esos hogares que un día eran historia se van convirtiendo en familias que le dan el lugar al Señor. He visto y mis ojos, he sido testigo de personas que estaban enloqueciendo porque sus hijos estaban perdidos en las drogas y se metieron en el camino del Señor. Y he visto cómo esos hijos han ido saliendo, han ido dando pasos, cómo le sirven al Señor y cómo esos corazones que estaban adoloridos han sido restaurados. He visto cómo personas que sentían un profundo dolor porque habían sido rechazados en su vida, un día recibieron a Jesús en su corazón y les cambió la manera de ver las cosas, la manera de comportarse, la manera de actuar. He visto, mis ojos han sido testigos y falta todavía mucho por ver, y yo sé que tú también verás, porque hay uno que tiene el poder suficiente para transformar tu vida y la de todos. Se llama Jesús. No creas que nuestro Dios es un Dios que ha muerto, es un Dios que murió pero resucitó, está vivo, está a la diestra del Padre, no nos ha dejado solo, está el Espíritu Santo con nosotros. Te digo algo. Puedes juntarme todos los superhéroes de Marvel. Y si quieres, que busquen refuerzos en DC Comics. Pero no podrán, ninguno de ellos que son ficción, superar el poder de aquel que se levantó de entre los muertos para decir que tú tienes vida y que te ama. El poder que levantó a Jesucristo entre los muertos está contigo y vive en ti. Amén. Primero que haremos, creer en Jesús y movernos en fe. Creer en un Jesús verdadero. A mí me entristece, les confieso, que a veces creemos todas las cosas que vemos en las películas, en las series. Está bien verlas, no estoy diciendo que mal, pero creemos esas historias y no las sabemos.
Pero luego no creemos lo que Jesús ya hizo, es verdadero, es genuino. Y Él sí tiene el poder para cambiar mi vida, para transformarla, para impactar, para cambiar el mundo y para hacer cosas nuevas. Segundo, anda en el Espíritu. Lo primero es que vas a creer, pero no de la manera tradicional. Vas a creer en un Jesús verdadero, genuino y con poder. Lo segundo, vamos a andar en el Espíritu. Debemos dejar la manera antigua en que caminábamos. Dejar de satisfacer los deseos de esta carne y movernos en las obras de la carne para movernos en el Espíritu. Es necesario. Dios nos está llamando a una vida distinta. Andar en el Espíritu significa que Él nos va a dar la dirección. Insisto, y créanme, quiero que vengan todos los domingos a la iglesia. Pero esto va más allá de eso. Si venimos creyendo que sí, el poder está en mí porque porque vienes a calentar la silla, está bien. Hay que venir, claro que sí. Pero no es suficiente. Yo te quiero confrontar. No es suficiente. Esto va más allá. A no ser que tú lo que quieras es simplemente pues, tener una tradición. Pero yo por lo menos me salí de la tradición porque veía un Dios que no. Pero ahora veo uno real. Uno que quiere hacer de tu vida y de mi vida algo mejor. Veo un Dios que quiere tomar lo que estaba muerto y levantarlo. Aquello que estaba seco, soplar vida. Aquello que estaba en ruinas, ser reedificado. Ese es el Dios en que tú y yo hemos creído. Segundo, andar en el Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu. Y esto va a implicar andar en el Espíritu, buscar de Dios. A veces nos molestamos, pero es que en la iglesia sí molestan, que el devocional, que no sé qué, que oración madrugadora. No. ¿Qué son estos? Esto lo hacemos para facilitar una relación con Dios. Si no hace el devocional, si no ora, si no adora, el mal no es para mí, no es para su líder, no es para el pastor. El mal es para usted mismo. Para usted mismo. Solo para ti es el mal si no lo haces. Así que yo te quiero invitar a que tú tengas presente que andar en el Espíritu es necesario. ¿Qué significa? Buscar de Él, adorarlo, clamar a Él, seguir un camino de bendición en el cual Él va a derramar y va a abrir sus cielos sobre ti. Donde veremos su respuesta, donde veremos sus milagros, donde veremos la transformación, donde veremos cómo Él cambia e impacta este mundo, donde veremos todo lo que Él quiere y está haciendo. Y tercero, entrégale lo muerto en ti. Uy, ¿cómo así? Sí, entrégale lo muerto. ¿Qué significa esto? Que le entregues todo a Jesús. Aquellos sueños, aquellos proyectos que creíste que estaban acabados, vamos a entregárselos al Señor. Es más, yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies. Repito las 3 cosas que vamos a hacer y no hemos terminado con la tercera. Cree en Jesús, muévete en fe, creyendo en un Cristo vivo, real, genuino, que tiene el poder suficiente para levantarse y para haber vencido sobre Satanás. Le quitó la autoridad a Satanás que tenía sobre nosotros. Creo en Él y tengo fe en Él. Segundo, debo andar en el Espíritu, una relación de intimidad con Él. Tercero, podrían ser muchos más, pero hoy estamos revisando estos 3. Y tercero, entrégale lo que estaba muerto en tu vida. Aquello que estaba en ruinas, aquel negocio, aquel sueño, aquella enfermedad. Entrégale tu familia, entrégale tu matrimonio, entrégale tus hijos. Sé capaz de reconocer que quien lo puede hacer es Él. Quien puede cambiar, quien puede transformar, quien puede restaurar, quien puede levantar, quien puede soplar vida, es Él. Él vive en nosotros
y nosotros lo creemos. Es real, pero es posible solo con Él. No en nuestras fuerzas, no en nuestras fuerzas, sino en Él. Aquello que estaba en ruinas, aquello que estaba seco, aquello que estaba muerto, se va a levantar. Y vamos a adorar al Señor con una canción que habla de eso. Pero antes yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos y te invito a que experimentes darle el control al Señor. Que experimentes en la letra de esa canción. Dios te va a ir mostrando qué es aquello que estaba muerto en ti y Él va a soplar vida ahora. Pero en la medida que se va a ir cantando, tú vas a ir hablando, vas a ir profetizando, vas a ir declarando que aquello que estaba seco hoy toma vida. Manantiales de agua van a fluir. Aquello que no podía moverse, se moverá. Aquel corazón que estaba endurecido, late con un corazón apasionado. Aquel dinero que necesitaste para tus estudios, Él los provee. Aquel sueño, es Él, entrégaselo, quien puede hacer que ese sueño sea real. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Y Él lo está haciendo. Vamos, adóralo y habla con Él. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre es Rey, mi refugio es